Yo no sé cómo está tu vida con el Señor, pero había un rabino que decía, todo lo que se guarda se daña. Si usted agarra un pedazo de carne y lo guarda, hermano Ascanio, apesta después. Si usted agarra unos calcetines viejos y los guarda, después da pecueca. ¿Aló? Y dijo el rabino, si huele a queso y no es queso, si huele a mantequilla y no es mantequilla, si huele a yogur y no es yogur, si huele a queso y no es queso, fue que no te lavaste los pies, apestas, tienes pecueca, dijo. Muchos de nosotros apestamos. Tratamos de encubrir las cosas, pero tarde o temprano el mal olor de lo que llevas adentro se te huele y apestamos porque estamos leprosos, porque la lepra la tenemos adentro por nuestra mala conducta. Donde hay rebeldía, donde hay desobediencia, aparece la lepra. Y no solamente va a aparecer en tu espíritu, en tu alma, también va a aparecer en tu vida, en tu entorno, en tu casa. La lepra que llevamos adentro se refleja con ruina a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Desgracias, muerte, problemas, circunstancias, peleas, divisiones, pobreza, miseria, porque la lepra empieza a aparecer en las paredes y te das cuenta de que hay un leproso dentro del hogar, dentro de la familia. La lepra se puede aparecer en el carro, en la silla de montar, se daña cada rato el vehículo, se descompone, es un carro trágico. Si no se daña, se vara, si no se vara, pide mucha, siempre está descompuesto, o siempre ocurren cosas nefastas con esas cosas. Diga conmigo, lepra. Hay personas que las cosas no les salen bien. Salen bien porque todo lo que hacen les sale mal. Y es un síntoma de mirar si de pronto hay lepra en nuestra vida. Aló. Y cuando tengas lepra, tienes que presentarte delante del sacerdote a pedir ayuda. Estoy hablando de la lepra a grosso modo, pero después vamos a mirar por qué viene la lepra. En el caso de Moché, el Señor lo llamó, lo perdonó, pero ahora Moché tenía que hacer dos cosas. Tenía que quitar el zapato de sus pies. Diga conmigo, un nuevo caminar. Dejar las cosas del mundo, dejar las costumbres viejas, echar fuera su vieja naturaleza. Una de las cosas que tenemos que hacer para poder entrar en la dimensión de lo sobrenatural es echar fuera todo aquello que infla y destruye y alimenta nuestro ego y destruye nuestra alma. La soberbia, la altivez, el orgullo. Moché venía de un llamado. Moché venía con un llamado, pero tenía un pasado un poquito turbio. Estaba contaminado, estaba salpicado. Tenía transferencias espirituales. Usted puede estar acá y todavía puede estar siendo leproso. Usted puede estar acá y su corazón todavía es leproso. Y un leproso es todavía aquel que tiene reservas en su corazón, aquel que no ha expuesto 100% su mala naturaleza y no ha sacado lo malo de su corazón y solamente con el Eterno tiene una relación superficial nada más. ¿Cuántos aplauden el nombre del bendito sea? Vuelve a meter tu mano en tu seno. ¿Cuántas veces nos tenemos que limpiar? Consecutivamente, las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces tenemos que ministrarnos liberación? Las que sean necesarias. ¿Cuántas veces tengo que pasar por un proceso de limpieza? Las veces que sean necesarias. Porque entre más me limpio, entre más me purifico, más lepra va a salir de mi corazón. A mayor liberación, mayor limpieza. Y a mayor limpieza, mayor unción. Y a mayor unción, mayor bendición. Si tú te quedas donde estás,
con la lepra que estás adentro y con las raíces de sicómoro de anoche, no vas a crecer, vas a ser un cadáver, vas a ser una momia, vas a ser un zombie con la Biblia debajo del brazo. Pero hoy el Eterno te está llamando a limpiar la lepra. Aló, gracias. La lepra. Vamos a mirar otro, ¿por qué le entró la lepra? Vámonos para Números capítulo 12, verso 10. Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Ya conmigo, y la nube se apartó del tabernáculo. Tú tienes el Espíritu Santo, pero también se puede apartar. Tú puedes hacer con tu conducta que la bendición se aparte de ti. Dice la palabra, y la nube se apartó del tabernáculo. Donde hay lepra, el Espíritu Santo se retira. Donde hay lepra, la presencia del Eterno se retira, porque el Eterno no tiene compatibilidad con la lepra, porque estar bajo lepra es sinónimo de estar bajo juicio y estar bajo maldición. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Wow. ¿Quién era María? La hermana de Moshe. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Wow. Terrible ver a un hermano leproso. Terrible ver a alguien que está bien, pero mañana está mal. Así sucede. Hay personas que uno las ve bien, que las ve uno prósperas, que las ve uno con gloria, y después se transforman en creyentes leprosos, llenos de ruina, llenos de maldición, desanimados, destruidos, golpeados, arruinados totalmente, porque la presencia, la bendición, la nube se ha retirado de sus vidas. ¿Y cuál ha sido la causa? Que son leprosos. ¿Y por qué entró la lepra? Porque murmuraron, porque se transformaron. De ser amigos se transformaron en enemigos de su cobertura espiritual. ¿Qué fue lo que empezó a ver María en su hermano? Defectos. ¿Qué fue lo que empezó María a ver en su hermano Moshe? Defectos. Por eso las personas que están más cerca de uno son las que a uno le hacen más daño, porque miran los defectos y las debilidades. Hay que tener mucho cuidado con la murmuración, hay que tener mucho cuidado con la crítica, hay que tener mucho cuidado con despotricar, con hablar, con desmeritar. Hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a los ministros, cuando nos referimos a alguien que es la autoridad espiritual. Escuchen muy bien, nadie puede juzgar a un ungido, porque eso le pertenece al Eterno. Ustedes no tienen derecho a juzgarme a mí ni a mi familia, porque el Eterno es el que se va a encargar de juzgarme a mí y condenarme de acuerdo a lo que yo haga. Ustedes no tienen ese derecho. Ese derecho le pertenece solamente a Yahweh. Pero cuando usted trata de asumir el derecho que le pertenece a Yahweh y empieza a señalar, a despotricar, a criticar, a murmurar, a cuestionar, entonces se puede ver metido en problemas. La lepra vino en la Torá en un 70% por lo que se llama lachon hará, hablar mal, criticar, murmurar. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestras relaciones interpersonales dentro de la comunidad. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de alguien, cuando nos dirigimos a alguien que es una autoridad espiritual. Y dice la palabra que aquí sucedió algo muy importante. María empezó a hablar mal y empezó a cuestionar una relación que tenía Moshe con la tsunamita, y empezó a decir de que era un viejo calentón y que era un viejo bonachón y mujeriego. ¿Aló? ¿Me está comprendiendo? ¿Y qué pasó? Le apareció lepra. El espíritu se retiró y le apareció lepra. ¿Y sabe qué dijo el Señor? ¿No te dio temor de hablar de mi ungido? He aquí por tanto quedarás leprosa.
Entonces, hermanos amados, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que arreglar nuestra vida. Tenemos que sanar nuestro corazón. Tenemos que trabajar en todas esas partes que están deficientes en nuestra vida emocional. Si nosotros nos metemos la mano y empezamos a sacar la basura, empezamos a sacar los tóxicos que traen la lepra, vamos a ser bendecidos por el Eterno. La nube del Señor nunca se va a apartar de nosotros y vamos a ser personas prósperas, vamos a ser personas con valores, vamos a ser personas con un proyecto de vida, vamos a ser personas exitosas, porque la bendición de Él va a estar sobre nuestra vida. Vamos a recalcar nuevamente otra persona que quedó leprosa en la Torá. Hay personas que a veces son muy apresuradas y por ser apresuradas se meten en problemas. Segunda de Crónicas 26:16 dice la palabra del Eterno: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Diga conmigo, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Usted sabe qué es enaltecerse? Creerse más que los demás. ¿Usted sabe qué es enaltecimiento? Tener un concepto desmedido de sí mismo. Diga conmigo, grandeza, superioridad, arrogancia, importancia, deseo de ser visto, superioridad, dominio, control, manipulación. Hay personas que emocionalmente están dañadas, tienen problemas en su personalidad, porque les hace falta una restauración emocional. Pero dice la palabra que todo el que se enaltece, ese es el comienzo de su propia ruina. ¿Cuándo va a venir la ruina? ¿Cuándo va a venir la ruina? Muchas veces hay una ruina que viene por soberbia, por altivez. Yo no sé cuánto me están escuchando. Se les fue el gozo, se les fue la alegría. Ya no aplauden, ya se les fue la alegría. Porque se rebeló contra Yahweh su Elohim. Hay que tener mucho cuidado con el pecado de soberbia. Hay que tener mucho cuidado con el pecado de arrogancia, con el pecado de rebeldía. Hay que tener mucho cuidado con el pecado de uno justificarse y pensar y creer de que uno no necesita libertad, que uno no necesita cambiar y que ese mensaje es para mi hermano o para mi suegra que se quedó durmiendo hoy en la casa. ¿Sabe para quién es este mensaje? No fue para el que se quedó, porque a lo mejor no hizo mérito para recibirlo. Este mensaje es para los que vinieron hoy y los que están detrás de la web. Seguimos trabajando en nuestra personalidad. Seguimos trabajando en nuestro carácter. Ya hay que dejar de estar buscando a Dios por encima. Hay que trabajar en la parte interior donde está nuestra personalidad colapsada, dañada. Tenemos que ser mejores personas. Tenemos que buscar una buena relación con los demás. La soberbia es lo que mata a muchas personas. Y dice la palabra que entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. Es un lugar que no le correspondía a él. Eso le corresponde al sacerdote. Cuando usted viene a un lugar y usted empieza a prosperar y usted empieza a diezmar, y usted quiere pasar por encima de la autoridad establecida porque usted está dando demasiado dinero, tenga mucho cuidado, porque la autoridad sacerdotal usted no la puede comprar con diezmos y ofrendas. Usted no puede pasar, ni usted puede pensar que un puesto sacerdotal o una autoridad o un rango en el mundo espiritual, usted lo va a pasar por encima a través de dinero, o porque usted es la persona más importante o es la persona que da más dinero en la congregación. Hay personas que no saben, oye, qué tremenda unción de sueño la que hay aquí. Hay personas que no saben respetar los límites y pasan los lugares de frontera. Hay personas que son irrespetuosas,
hay personas que son maleducadas, hay personas que no tienen formación, hay personas que no saben respetar el espacio. Y todo eso viene de la mala crianza, de la disfuncionalidad y el espíritu malo que arrastran de sus hogares. ¿Qué fue lo que quiso hacer el rey? Usurpar y pasar por encima de la autoridad sacerdotal. El rey estaba colocado solamente para manejar lo político, pero no estaba colocado para manejar lo espiritual, porque solamente eso le corresponde al sacerdote. Cada cual debe ocupar su puesto. Cuando usted trata de ocupar puestos que no le corresponden o que el Eterno no lo llamó, usted se puede estar metiendo en problemas con el mismo Eterno. Quería adorar, quería usurpar el puesto sacerdotal, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso en este lugar a Yahweh, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Todavía le dieron la oportunidad para salir, pero su orgullo y su arrogancia fueron más poderosos que la advertencia que le dieron los sacerdotes. Porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Yahweh tu Elohim. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Otra vez el pecado del alma, otra vez el temperamento, otra vez las emociones. Trabajamos mucho en lo sobrenatural. Trabajamos mucho en que el Eterno nos dé tantas cosas sobrenaturales, pero no trabajamos en sanar el alma. No trabajamos en nuestro carácter. No trabajamos en nuestras emociones. Hemos escuchado tantos y tantos y tantos y tantos mensajes de sanidad interior, pero seguimos en el mismo lugar y no transicionamos. Y mire lo que pasa. Aló, les voy a decir una cosa. Muchas veces andamos con el Señor, pero andamos como Pedro. Todavía somos agresivos con una machetilla, cortando orejas, lastimando a los demás. Afortunadamente el Señor le pegó la oreja a Malco nuevamente. Muchas veces el Señor tiene que sanar personas que uno lastima, pero yo le voy a decir una cosa: llegará un momento en que el Señor no te va a respaldar. Y cuando ya el Señor no te respalde y no repare las orejas, ya va a ser demasiado tarde, porque puedes destruir a una persona con un machetazo. Yo sé que uno pierde amigos y uno pierde amistades por ser apresurado. Uno pierde oportunidades y pierde amigos buenos por ser uno apresurado y sacar la lengua y airarse y tirar palabras que después, cuando vamos a tratar de reparar el daño que hemos hecho, ya es demasiado tarde, porque hemos destruido una amistad. Hemos destruido una buena amistad. Hemos destruido una puerta. Hemos cerrado una puerta. Hemos lastimado a alguien que probablemente el Eterno lo tenía para hacer bendición de nuestra vida.